Erev Tov Hanukkah, Sameach, Chodesh Tov, Umeborach. Último día de Hanukkah, tiempo que transcurre en las primeras horas del mes de Tevet. Y esta fiesta que vino para asombrarnos una vez más, porque nos acogimos bajo la luz de la Hanukkah, para poder expresar nuestros deseos más sublimes, nuestros encuentros acotados en este tiempo entre comunidad, familia, pero que en última instancia nos llevan a sentir una riqueza verdadera y que es como Beshat Sakaná, estudiábamos en los 5 minutos de Torah, en uno de los shiurim de esta semana, que lo pone en la mesa Bedayó, que alcanza con ponerlo en la mesa de uno y ya alcanza a encender la Hanukkah para hacer Pirsumanes, la publicidad del milagro. Y sí, estamos viviendo ese instante, ¿no? Sheat Sakaná, el momento en el cual obviamente estamos viviendo una realidad de peligro que responde a esta enfermedad que se ha diseminado por todo el mundo y que, como nunca en otras, se producen rebrotes tan próximos uno con el otro. Que tengamos Besorot Tovot, ante todo, que sepamos solamente de salud íntegra y pedimos por todos los enfermos propios y ajenos que se mejoren eventualmente, que tengan refuah shlema. Bueno, hoy vamos a fallar a la autoridad del Keli Yakar, con vuestro permiso, porque quería compartir algo más de la enorme fuente de sabiduría de uno de los rabinos que más me ha conmovido, me conmueve hasta el día de hoy, como es el Rabbi Yosef Dovalevi Soloveitchik Zatzal. En su libro Ala Teshuot, su libro es que escribieron de sus clases, porque él no escribía libros, habla sobre Yosef y Hanukkah. Y quería compartir algunos de los escenarios en este shiur junto con todos ustedes, ya que estamos viviendo, por un lado, los hechos de Yosef y por otro lado, los días de Hanukkah. El Rav Soloveitchik nos dice que cada detalle en el calendario hebreo, en el calendario judío, tiene un sentido y un símbolo. El hecho que los días de Hanukkah acontecen siempre en un Shabbat o en 2 Shabbatot, depende, donde se leen los relatos de Yosef, o Perashat Vayeshev, como fue la semana pasada, Shabbat de Hanukkah, o Miketz, como es este próximo Shabbat, mañana, precisamente, o sea, pasado mañana, pero ya estamos en Shishi, nos habla de que, dice Rav Soloveitchik, que existe una relación entre los acontecimientos que rodean el relato de la venta de Yosef y la esclavitud, y entre los acontecimientos que condujeron a Hanukkah. El relato de Yosef incluye las bases de ese conflicto dramático de los Hashmonaim en el canal de los helenistas de Siria. Yoter Mikol Marshima dice, más de todo nos asombra que en el relato de Yosef el hecho que aparentemente los acontecimientos son ilógicos, que no los podemos comprender, ni siquiera los podemos defender, dice el Rab, desde un punto de vista lógico. ¿Por qué es que descubrió Jacob esa relación, dejó ver una relación de tanta preferencia por Yosef? ¿Acaso no entendió Jacob la regla simple que una persona, como dicen los Jajamim en la Gemara, no puede hacer diferencias entre sus hijos? ¿Por qué hicieron los hermanos esa acción tan cruel? Después de todo, eran todos hijos de Jacob, los nietos de Isaac y los bisnietos de Abraham, el hombre de la bondad. ¿Por qué envió Jacob a Yosef a Shem para preguntar por la paz de sus hermanos? Jacob sabía muy bien que los hermanos de Yosef lo odiaban a él. ¿Por qué desapareció Reubén antes de que acontezca todo lo que pasó y llegó solamente al final? Él sabía que los hermanos estaban prontos a hacer una acción terrible que era matar a su propio hermano.
¿Por qué demostró con tanto esmero y tanta fuerza esa posición Yehudá en su momento? Todo este relato, nos dice Rav Soloveitchik, es como que es difícil recibirlo, comprenderlo, aceptarlo. Pero después de todo, todos estos acontecimientos, aún incomprensibles, acontecieron, pasaron. Es interesante que podamos descubrir que la Perashá de la Sagrada Torá que viene antes de Hanukkah, dice Rav Soloveitchik, y las parashiot que se leen en Hanukkah hablan varias veces sobre un hombre misterioso, algún hombre misterioso. ¿Recuerdan ustedes cuando Jacob está llegando a la tierra de Israel, que hizo pasar a toda su familia? La Sagrada Torá nos dice, Vaivater Jacob levadó vayabek ish imo adarot hashachar. Y Jacob se quedó solo y confrontó con él un hombre hasta el amanecer. Y luego con Yosef, cuando va a cumplir la voluntad de su padre, nos dice la Sagrada Torá, Vaimseu ish beinet to'oy basadeh. Y aquí que lo encontró un hombre, y aquí que Yosef estaba perdido en ese campo. Y el hombre le preguntó, ¿qué es lo que tú estás buscando? Diber Aish Adonai Haaretz Itanu Kashot. Nos va a decir también, cuando se va a producir el encuentro entre los hermanos de Yosef por primera vez, en el relato que le traen a su padre, el hombre de la tierra, el señor de esa tierra, Señor, me refiero de amo, nos habló a nosotros duramente. Más adelante, en Perashat Miketz, Ha'ed ha'id banu ha'ish lemor. Nos hizo testimoniar el hombre. Beoridu la ish minja. También dice Jacob, háganle bajar al hombre un regalo. Bekumu shubu el ish. Y volved al hombre. Aparece un hombre envuelto en un misterio, dice el Rab. El común denominador de todos estos pesukim, de todos estos versículos en el relato de la Perashá, de Baishlach y de Bayeshev y hoy Miketz, es ese hombre, esa figura anónima, extraña desde un punto de vista casi temerario en su conducta, hasta el punto que nos lleva también a una falta de lógica. La base de lo absurdo despierta siempre el temor, un pánico que nos pone realmente en parálisis. Nosotros no tenemos miedo del odio de Esaú y Jacob. La identidad del enemigo y su naturaleza acerca del conflicto nos es demasiado conocido. Sabemos muy bien cuál es el trasfondo de ese conflicto. Esaú culpó a Jacob con dos crímenes. Por un lado, el haberle comprado la primogenitura y después haberse apropiado de su bendición. Dice que sea que esa enemistad o ese odio que revele Esaú es tan grave como fuera que fuese, no tenemos ningún temor, no tenemos ningún motivo para temer, perdón, porque nosotros también sabemos cómo poder conciliar y reconciliarnos con Esaú. Jacob le dio a Esaú regalos, fue una persona muy caritativa y muy altruista y llegó obviamente a un acuerdo con Esaú de cortar relaciones. Lo que despierta verdaderamente el miedo es el acontecimiento de Vayabek y Shimó, y confrontó con él un hombre. Lo que nos pone en un estado de pánico a nosotros es el anonimato, tanto del enemigo como tanto de sus exigencias. ¿Quién es ese enemigo? ¿De dónde llega? ¿A quién está representando? ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente cotejar las diferencias que hay entre nosotros? El Tanaj no nos responde a estas preguntas que nos ocupan y nos preocupan. Una nube de ocultamiento rodea este acontecimiento absolutamente. Nosotros no sabemos nada sobre la naturaleza de esa confrontación, sobre el objetivo de esa confrontación tan amarga. El enemigo satánico pidió exterminar a Jacob. No le pidió ningún perdón, ninguna conciliación le fue dada.
El secreto, el silencio, lo absurdo, el anonimato, obviamente no hacen más que engrandecer todo el escenario del temor. Parecido a todo esto es en el drama de la venta de Yosef. Dice el Rav Soloveitchik que ese hombre que aparece en el camino de Yosef también viene a cumplir, ese hombre que lo encontró en el campo. ¿Sí? ¿Recuerdan lo primero que hablábamos? Dice, ese también viene a cumplir una función sobrenatural. Y lo encontró un hombre y aquí que estaba perdido en el campo. Y le preguntó el hombre diciendo, ¿qué es lo que buscas? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se dirigió a Yosef? El Tanaj vuelve a mencionarnos la palabra el hombre, aparentemente cuando no hay necesidad. Podría haber renunciado esta vez, por lo menos de decir el hombre en la segunda parte, porque dice, lo encontró un hombre y le preguntó el hombre. Entonces podría haber renunciado una vez a decirlo. Más aún, el sustantivo hombre aparece aquí, aparece en 2 versículos después. Vayomer Aish, y dijo el hombre, se fueron de aquí, porque escuché que dijeron, vamos a ir a Dotaim. Se fueron a Dotán. Aquí aparece también en la Torá, podría haber renunciado a decir el hombre. ¿Por qué vuelve esa palabra a manifestarse? Rav Soloveitchik nos ilumina y dice, la teshuvá, la respuesta es simple, o es clara. El volver y repetir sobre el vocablo el hombre viene a manifestarnos las características inusuales de esas circunstancias, de ambas, la función tan extraña que cumplió ese hombre anónimo que no reconoció a Jacob y que tampoco reconoció a Yosef. Esto de dirigirse a Yosef fue una acción tal vez de falta de educación desde el punto de vista del hombre. Dice, aparentemente, esta persona supuso que Yosef se sentía como que había perdido el camino. Y lo encontró un hombre, y aquí que Yosef estaba perdido en el campo. ¿Pero por qué? Yosef puso su confianza en ese hombre, en un extraño eventualmente que era anónimo. ¿Cómo es que puede ese hombre volver a conectar entre una respuesta casi oscura, confundida de Yosef, Etahai Anohim Bebakesh? Una respuesta de sorprendido. Estoy buscando a mis hermanos. Y dentro de los 10 hombres que ese hombre había encontrado antes. Esto aparentemente es una correlación de hechos un poco extraña, que la persona no sepa dónde fueron los hermanos cuando abandonaron Shem. Que el hombre sepa, perdón, a dónde fueron. O sea, si no estaba con ellos, ¿cómo sabe? La Sagrada Torá vuelve sobre el concepto de hombre para poder manifestar que este hombre no era una persona simple. Era algo más que eso. Este hombre era un ángel que estaba supervisando sobre la historia judía. Un ángel cuyo representante autorizado, como representante autorizado del Todopoderoso, fue el que condujo los acontecimientos y fue el que provocó, obviamente, los destinos que habrían de ocurrir. Él lo encontró a Yosef y a causa de ese encuentro se hizo el drama de Yosef mucho más complejo, para prácticamente diríamos más asombroso todavía y que despierta cierto temor. Yosef dudó. Finalmente se sometió simplemente a ese hombre, a su destino. Ese hombre decidió por Yosef que él vaya, Yosef, a Dotán. Y haciendo esto, ya había sellado el destino de Jacob y su casa, y ya nos había puesto de manifiesto en claro acerca de la esclavitud, del sufrimiento y de la soledad. Él lo mandó a Yosef para que sea el primer judío que habría de vivenciar la vivencia trágica del Galut. Wow. Así dice Rav Soloveitchik. Yosef actuó de acuerdo a las direcciones de ese hombre oculto, de ese hombre misterioso. De hecho,
Todas las personas que están involucradas en el relato de Yosef actuaron en contra de su voluntad y no porque se relacionaron a sus acciones como acciones lógicas o correctas. Por el contrario, el destino judío y el movimiento que no se puede modificar en una dirección determinada han llevado al pueblo judío hacia actuar en caminos que fueron planificados ya previamente por Dios. Yo creo, dice el Rav Soloveitchik, Zatzal, de bendita memoria, Haish Asher Pagash be Yosef, el hombre que encontró a Yosef es el mismo hombre que había encontrado a Jacob en aquella noche oscura y temeraria, cuando Jacob solo, sin amigos, sin compañeros, tenía que confrontarse con él hasta el amanecer. ¿Qué le dijo el hombre a Jacob? La historia tuya tiene que estar repleta de conflictos y de confrontaciones. Tú vas a poder salir de loco pega sin ningún tipo de daño de tu encuentro, de tu confrontación con Esaú. Pero tú habrás de pararte frente a otros que se van a oponer a ti. Con respecto a ti, la existencia histórica para ti es como una existencia heroica. Siempre habrás de estar solo y también siempre estarás en guardia. Así dice Rav Soloveitchik. Haolam kulo yavin sheloka alajá. El mundo nunca va a entender las cosas correctamente acerca de tu destino y siempre el mundo habrá de revelar para ti un aliento escasísimo, muy escaso. La persona que describió los compuestos trágicos paradojales de nuestra existencia. También en Perashat Miketz, que compartimos este Shabbat, si Dios quiere, aparece ese hombre muchas veces. La función de ese hombre viene a confundir absolutamente a Jacob y a sus hijos. Ese hombre que es el hombre de Egipto. ¿Qué quería ese hombre? ¿Por qué los torturó tanto? ¿Por qué los hizo sufrir tanto? Ellos, inclusive Jacob, no lo entendía. Y nuevamente, ellos sintieron que algo oculto, algo misterioso, estará por revelarse a partir de esa confrontación. Pero no podían explicar de qué se trataba. Y nuevamente ese hombre aparece como una suerte de estrella lejana, distante, que se encuentra juntamente con cosas buenas, a pesar de que él obviamente los habrá de confundir y amenazar. Rashi, a Perashat Vayeshev, dice que el hombre que se encontró con Yosef fue el Malach Gabriel, el ángel Gabriel, aquel que viene a poner en movimiento la historia del pueblo judío, que fue programada y que fue puesta en marcha de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. Yosef, Amad de Noja Yehuda Yehudi. Dice, Yosef estaba ahora frente al destino judío. Ese era el hombre. Y entonces aquí tenemos obviamente ese escenario fundamental. Y vamos a pasar a algo que explica el Rab. Tafkidó a historia de Yosef. La función, la misión histórica de Yosef. Entonces, dice, en lo que respecta a la salida de Egipto, la persona no estaba todavía involucrada en ella en absoluto. El Todopoderoso nos hizo saber algo acerca de su objetivo que habría de hacer, pero no teníamos parte de la planificación de los acontecimientos o de llevarlos a cabo. Y por lo tanto nosotros decimos en la noche del Seder, Ani velo malach. Por lo tanto, ¿quién iba a hacer las cosas en Egipto? Yo y no un ángel. Mazaló del Shel Yosef, la suerte que corrió Yosef y la suerte de Yosef no le mejoró mucho las cosas hasta determinado punto. Su función le exigió a Yosef mucha acción, mucha iniciativa y mucho sacrificio. Tuvo que pagar un precio muy alto, muy caro, a causa o a cambio del derecho que se le concedió a él por medio de la suprema presencia divina. Quiere decir, ocupar el lugar de liderazgo de la casa de Jacob
en el exilio de Egipto. Él no fue elegido para salvar al pueblo y para hacerlos volver a la tierra prometida, sino era provocar para ellos que abandonen la tierra prometida y que caigan en manos de sus esclavizadores. Es interesante el hecho de que nuestros sabios de bendita memoria dijeron que de no haber llenado Yosef, de no haber cumplido Yosef con la obediencia a su función, Jacob, allá Jacob Murat Mitzrayma, hubiera descendido Jacob a Egipto, que llegó a Surbel Shalshelaot el Barzel. Hubiera descendido Jacob cuando sus manos y sus pies estarían atados con cadenas de hierro. Así dice la Gemara de Shabbat. Ustedes comprenden esto, que Yosef hizo algo todavía que evitó que su padre descendiese como un esclavo. Y esto es muy fuerte, es muy interesante y muy fuerte. Yosef fue esa figura trágica desde muchos puntos de vista, dice Rav Soloveitchik. Él fue el objetivo de un odio ardiente, de envidia, de burlas. Fue perseguido, fue vendido para la esclavitud y en una época de 13 años sirvió a distintos amos cuando estuvo expuesto, lamentablemente, a todas sus promiscuidades y a todo tipo de estados de ánimo que se invertían a cada rato. Y así todo siguió cuidando, siguió preservando su vínculo con la familia, con la casa de su padre. Seguramente otro, en el lugar de Yosef, seguramente se hubiera olvidado de su familia absolutamente y hubiera intentado simplemente borrar toda señal que habría quedado dentro de su memoria, de su padre Jacob y de sus hermanos, para poder olvidar absolutamente a su familia y para enajenarse de ellos. Pero Yosef no hizo eso. Esta fue una de las cualidades más maravillosas de Yosef. Fue un hombre que se entregó, muy entregado a la vida de su padre y de sus hermanos, a pesar de que ellos lo vendieron a la esclavitud e inclusive tramaron matarlo. Él dijo, estando en la cárcel, Perashat Miketz, Kigunov Gunavti Meeretz, Perashat Vayeshev, perdón, Kigunov Gunavti Meeretz Ibrim, robar, fui robado de la tierra de los hebreos. Y la explicación quiere decir, yo pertenezco allá, a esa tierra. Yo no pertenezco aquí, a esta tierra llamada Egipto. Dice, el Midrash nos cuenta en Devarim Rabbah que cuando Dios rechazó la súplica de Moshe para entrar a la tierra prometida, sabemos que Moshe pidió muchas veces, pidió Moshe por lo menos que pueda ser enterrado en la tierra de Israel. Y esto de acuerdo al Midrash también le fue rechazado. Y aquí el pedido de Yosef de ser enterrado en la tierra de Israel pudo haberse cumplido. ¿Por qué? No tuvo el mérito Moshe Rabbenu, el Redentor, que fue el que aceleró realmente e hizo crecer al pueblo de Israel, que transformó a los esclavos en hombres libres, en hombres que fueron elegidos por medio del Creador del universo, en un pueblo elegido, en un reinado de sacerdotes y un pueblo consagrado. Allá se dice el Midrash, esto era porque cuando dijeron las 7 hijas de Yitro, cuando Yitro les preguntó por qué habían llegado tan temprano ese día, Ish Mitzri Itzilan, un hombre egipcio nos salvó. Quiere decir Moshe Rabbeinu en el momento que escuchó Ish Mitzri podía haber corregido y haber dicho, no, yo no soy Mitzri, Ani Ivri, yo soy hebreo. El Midrash dice en forma tan categórica y tan dura, aquel que reconoció que fue robado de la tierra de los hebreos, merece ser sepultado allí. Yosef pertenece a esa tierra prometida. Él no pertenecía a Egipto. Moshe Atzmo lo reconoció a sí mismo, dice. Moshe reconoció su error. Después de que Yosef haya ascendido a la grandeza, dice el Rav Soloveitchik, Yosef se sintió completamente solo. Nunca pudo incluirse en la sociedad egipcia.
Acuérdense cuando vinieron los hermanos a comer en la casa de él. Vayasimu lo levadó, Belaem levadam, Belamitzrim, Aochlim ito levadam. Pusieron la comida para Yosef, en otra mesa para los hermanos y en otra mesa para los egipcios. Porque los egipcios en general no se juntaban con los hebreos porque era una cosa abominable, pero Yosef también está separado. Ellos necesitaban a Yosef, necesitaban de sus aptitudes, de su visión, de su sueño, y por eso lo soportaron. Yosef fue un instrumento que Dios hizo con él un elemento, un implemento, perdón, para poder concretar el destino de la comunidad del pacto. Pero para que este mérito se mantenga y pueda ser un mérito cada vez mayor, Yosef tuvo que sacrificar mucho. Tuvo que actuar con mucha fuerza, con mucha imaginación, con mucha actitud, eventualmente para poder pasar esa noche oscura de la soledad y del heroísmo. ¿Cuál fue la meta? ¿Cuál fue la carga? ¿Cuál fue la mesimá? El objetivo que fue puesto sobre Yosef. Un objetivo un poco extraño le fue casi compelido a él, como aquel que le pidió la vida de Akrabá Murá, una vida de sacrificio y de heroísmo. La casa de Abraham, Isaac y Jacob se encontraba ahora, Leeskem Mekudash, en un acuerdo consagrado, parte del pacto que incluye que todo habría de establecerse con la elección de Abraham. De acuerdo a ella, su descendencia, le dijo Dios a Abraham en el pacto entre los trozos, de Bereshit, capítulo 15, Ger y Ezrahá, extranjera será tu simiente, Be'eretz Lolaem, en una tierra que no les pertenecerá, Ba'abadum be'ainu otam, y les habrán de esclavizar y de torturar durante 400 años. Así dice Kadosh Baruj Hu a Abraham. Aún antes, Abraham Orabim Beotar, Patkam y Sukenet el Galut Beshiabut. Dice, mucho antes, los descendientes de Abraham se vieron ya involucrados en esta aventura tan compleja y tan peligrosa de Galut, de exilio y de esclavitud. Antes de todo eso, hubo también de certificar, de autentificar una verdad básica. La capacidad de esa comunidad del pacto de permanecer tantos y tantos años en una tierra que no sería de ellos sin perder su identidad. Ambos, Jacob y Yosef, lo demostraron. Y así entonces también nos muestran el paralelo con su sapiencia el Rav Soloveitchik, Tafkidó Histori Shel Jacob. Así como Yosef cumplió una función histórica, también Jacob cumple una función histórica porque estamos viviendo la esperación de Jacob y de Yosef. Jacob fue llevado muy lejos de la casa de sus padres y pasó una noche muy extensa de oscuridad, de sufrimiento y de angustias. La meta que le fue puesta a él era la vida en la diáspora. Abraham no vivió en el exilio. Él intentó visitar Egipto durante una época corta por el hambre, pero obviamente esto estaba involucrando obviamente a Sará, su mujer y su seguridad, y por lo tanto fue expulsado de Egipto. Isaac no pudo salir nunca de la tierra de Israel. El primero que vivió en el Galut, en el exilio, fue Jacob. Esta meta tan pesada de una vida en el Galut le fue impuesta a él para demostrar que siempre que la comunidad del pacto está en condiciones de vivir de acuerdo a un código moral meyuhad, quiere decir muy especial, de Abraham Avinu, de permanecer cerca del soberano del universo, de poder conducir su vida con santidad, no solamente en la tierra prometida, sino también en el exilio, lejos de las colinas y de los valles de Hebrón, de la ciudad de Hebrón y de Shechem. Im Laban Garti, así le dijo en Perashat Vaishlach hace 2 semanas, Jacob a Esab, con Labán he vivido, y Rashi Akota, utilizando la palabra Garti, jugando con la palabra Garti, cambiando las letras de lugar, Betariag mitzvot shamarti. Y que Garti, el vivir en el sentido de extranjero, de foráneo, era como ser nadie,
Y así todo cumplí las 613 mitzvot. Maravillosa conjunción de Rashi en el Midrash. Jacob permaneció con Labán durante 20 años, un tiempo suficiente donde podía haberse ya quedado a vivir en Harán, hacerse un ciudadano de la ciudad y verse a sí mismo como parte de un residente antiguo, un residente antiguo, sí, en el lugar. Tenemos que decir que Im Labán Yashavti, dice, yo tendría que haber dicho el pasuk con Labán estuve habitando, pero él dijo Garti, y Garti quiere decir que no estuve habitando, sino que mi existencia con él fue temporal. Ese es el sentido de Garti, Lashon Sheu Arait, un lenguaje que es temporal. Él se sintió como si fuera un extraño en la tierra, fuera de la tierra, así como su hijo Yosef se sintió un extraño en Egipto. Jacob jamás se enajenó ni se asimiló. No se entremezcló con la sociedad de Labán y con toda la comunidad de Labán que él dirigía. No recibió ni siquiera los principios morales de ellos o el código ético de ellos y ni siquiera su estilo de vida. Él vivió en Harán durante una época muy extensa, es cierto, dice el Rab, y así y todo preservó los principios morales de su identidad religiosa y su compromiso con el Dios de Abraham, su compromiso con el camino de vida que el Dios de Abraham le había enseñado y su deber con la tierra prometida. Todos estos compromisos, muchos como él y muchos como ellos, jamás sufrieron daño alguno en la vida de Jacob. Al final de los 20 años de su trabajo que sirvió como esclavo en la casa de Labán, Jacob fue una persona entregada y comprometida, como él lo dijo, como la primera noche donde estuvo allí recostado sobre las piedras frías en Betel, cuando él estaba prometiendo de allá Hashem Lile Elohim, y será Hashem para mí por Dios. Recuerdan, ¿no? La salida de Jacob, Bayetze. Y Tomi Yeshivato be Harán, cuando concluyó su vida en Harán, se le reveló el ángel de Dios a Jacob y le dijo, Anoji Hael Betel, yo soy el Dios de Betel, Asher Mashachta Sham Matzeba, donde tú ungiste allí la piedra, el monumento, Asher Nadarta Lisham Neder, donde allí me hiciste tu promesa, tu voto. En otras palabras, Ata Shamarta Emunim le Moreshet Abara Ruhanit Shelcha, Be Levit Jonja Bi. Tú, le dijo el ángel que es Dios en este caso, has preservado tu fidelidad a tu herencia del pasado espiritual contigo mismo y tu confianza en mí. También sobre Yosef recayó sobre él una meta muy pesada parecida a la de Jacob. También él tuvo que demostrar que se puede conducir de acuerdo al pacto de Abraham, aún estando fuera de la tierra prometida, porque las órdenes de orden moral no son un tema que dependa del lugar o del tiempo, dice Rav Soloveitchik. La diferencia entre las metas, los objetivos que fueron sobre Jacob y Yosef es doble. Primero y principal, sobre Jacob es que tuvo que demostrar que se puede consagrar la vida de Torah y de pobreza y de opresión, y que el Ger, sin ninguna relación a la pregunta hasta cuán difícil es para él servir para poder vivir, sustentarse, una persona pobre, una persona que está oprimida, cuanto sea, se acostumbra, se adapta, si solamente decide esto, de poder eventualmente demostrar Mesirut, una entrega y fidelidad, Neemanut, a la tradición de los padres. La meta de Yosef fue demostrar que ese éxito rotundo que tuvo Yosef, la riqueza ilimitada la cual tuvo, la valoración de todos los egipcios, la importancia y la fuerza, no dependen, obviamente, no forman parte, no son antagónicos a la vida consagrada al pacto. Al contrario, sea el destino del Ger cual fuera, del extranjero cual fuera,
Atzlajá mesajreret o kishalon alub, ya sea que el ger pueda tener una victoria impactante o un fracaso denigrante, si esa persona fue dotada con una condición heroica, tanto de Jacob como de Yosef, siempre quedará fiel a su compromiso. Maravilloso la idea del Rav Soloveitchik. En segundo lugar, esa es la primera, Jacob tiene que demostrar su condición heroica en una tierra muy debilitada. Harán era un campamento de pastores. Yosef tuvo que mostrar todas sus acciones heroicas en una cultura de mucho progreso, más la de mayor progreso de todas las culturas orientales en Egipto. Y eso también es diferente. Desde el punto de vista histórico, el Yehudí ha demostrado su capacidad de permanecer fiel y entregado a su tradición durante los días de oni, de pobreza, de dicuy, de opresión, de metzuká, de sensación de realmente altísima opresión. Pero a veces el judío fracasa un fracaso absoluto cuando tiene que demostrar su fidelidad, cuando su goral, cuando su destino le ha provocado al judío tantos y tantísimos éxitos y tantos logros maravillosos desde el punto de vista material. Pudimos pararnos realmente con toda la fuerza y con todo nuestro frente a lo que representa la pobreza, la opresión, las persecuciones, y aún así todo en esas circunstancias salimos vencedores. Pero Perat Yotzim min al-Klal Me'atim, a excepción de algunas excepciones, Nikshalnu, hemos fracasado frente al desafío de la riqueza, del poder, de una situación, de gozar de una situación social importante, de un estatus social importante. Meolam, dice Rav Soloveitchik, nunca vivieron los judíos una vida tan cómoda como la que nosotros vivimos hoy en día, dice Rav Soloveitchik. Nunca hemos sido tan libres como somos libres en día de hoy. Fundamentalmente, habla el Rav Soloveitchik en las naciones, en Estados Unidos. Más aún dice, más aún, los compromisos del judaísmo americano con Eretz Israel es sorprendente hoy en día muchísimo. El Rav murió en 1993, para que sepan. Pero muchos no pudieron todavía de mantenerse en la cualidad heroica exigida frente al desafío de un compromiso de cuidar mitzvot y de un estilo de vida antiguo que hemos defendido con nuestra sangre, con nuestras lágrimas y con nuestro sudor. Hanukkah y Yosef es nuestro punto de referencia para analizar el final de nuestro Sheur. Entre esta comparación maravillosa entre Yosef y Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? ¿Cómo cómo activó el soberano del universo a los Hashmonaim para poder salvar a la comunidad del pacto? Esa comunidad del pacto que vimos en Jacob, que vimos en Yosef. ¿Acaso actuó de la misma forma que actuó en Egipto, cuando solamente dio a saber a Moshe qué es lo que él está programando para ellos? O tal vez él exigió de los Hashmonaim una intervención decidida, absoluta, un hecho de sacrificio, decisiones heroicas y planes, obviamente, que sean verdaderamente, llamativamente de valentía, ¿no? Así como le exigió a Yosef. Los Hashmonaim iniciaron con una iniciativa. Hashem quiso que ellos defendiesen al santuario, al Mikdash, que ellos pudieran sostenerse sobre el Mishmar, sobre la custodia de su honorabilidad y fundamentalmente la honorabilidad de las mujeres judías, el orgullo del pueblo y la grandeza de la Torá. Así dice el Rab. Eso tenían que hacer los Hashmonaim. Preservar la honorabilidad de las mujeres judías, el orgullo del pueblo y la grandeza de la Torá.
Ellos lucharon como leones, sin en este caso buscar ventajas personales, y lo hicieron con una entrega denodada, ilimitada. Por supuesto, dice Rav Soloveitchik, que el Kadosh Baruj Hu, el santo bendito él, derrotó al enemigo después de que el hombre hace su parte. También a Kadosh Baruj Hu hace lo suyo. Delante de los Hashmonaim, de repente se puso delante de ellos un destino parecido al de Yosef, porque en sus destinos también recayeron los sufrimientos. Es un destino maravilloso y heroico, pero es tan duro de poder sobrellevar, que a veces da un poco de temor. Finalmente, yo quiero mostrar, dice el Rav Soloveitchik, una línea adicional acerca de la igualdad, del paralelismo entre el relato de Yosef y este de Hanukkah, como anunciamos al principio de nuestro Sheur. El relato de Hanukkah es característico por todas las confrontaciones que han tenido parte a lo largo del exilio del pueblo judío. En el mundo de la nobleza, cada familia tiene un símbolo, un escudo, ¿verdad? Un escudo de armas, hablando de cada familia. ¿Cuál es el símbolo de Yosef? El símbolo de Yosef fue su ketonet pasim, fue su túnica de listones, de colores, ¿se acuerdan? Por supuesto, esa túnica que Jacob Jacob nuestro patriarca, le había hecho para él. Cuando vino Yosef a Dotán a ver a sus hermanos que se habían ido de Shem, recuerdan, hablamos al principio del Sheur, enseguida los hermanos que hicieron, lo desvistieron, le sacaron esa túnica, esa bandera que estaba flameando sobre él. Sin esa túnica, que Toneta Pasim, se debilitó la fuerza de Yosef y desapareció. Yo creo, dice el Rav Soloveitchik, que la túnica de Pasim, la túnica de listones, es también el símbolo del pueblo de Israel, de los Hashmonaim y de los judíos en cada generación. Yosef tuvo el mérito de dos visiones. Él soñó con las gavillas que se levantaban en el campo y que de repente las gavillas de sus hermanos que la rodeaban y se reverenciaban, se agachaban ante ella. Cuando contó este cuento a sus hermanos, este sueño, ellos no lo envidiaron a él por esto. En verdad, Sinatame Mika Beitatzman, en realidad, dice Rav Soloveitchik, no lo tuvieron envidia. El odio de ellos creció y se profundizó mucho más, pero su envidia no se despertó para nada. Después de eso, Yosef soñó un sueño adicional, ¿se acuerdan? El sol y la luna y las estrellas que se reverenciaban ante él. Cuando le contó este cuento a su padre, ahí dice, ahí le tuvieron envidia. No solamente lo odiaban, sino que también ahora lo envidiaban. Dice Rav Soloveitchik, yo no soy un descifrador de sueños, la verdad, pero entiendo que yo creo que la explicación de acuerdo por la cual Yosef tuvo esas dos visiones. Uno habla sobre la riqueza económica, el poder económico, sobre abundancia y riqueza. Y esta visión, obviamente, Itamet se cumplió, eventualmente se verificó en 100%. El segundo sueño, en principio parece ser que está rodeando ahora preguntas acerca de lo que es la grandeza espiritual. Ese concepto de ese vuelo, ese ir hacia arriba a un mundo realmente de crecimiento enorme espiritual. Yosef quiso ser una persona con fuerza política. Quería retener o reunir en torno de sí la fuerza y el poder, y poder tener el mérito del honor y del temor por parte de las criaturas a causa de su poder y de su fuerza. Pero él quería, por sobre todas las cosas, también ser una persona importante desde el punto de vista espiritual, amado por todos los seres humanos, y poder obtener por parte de ellos de esa manera un gran honor a causa de la grandeza de su sabiduría y su gran bondad.
¿Puede acaso una persona unir estas dos condiciones? Dice Rav Soloveitchik. ¿Puede una sola persona materializar estos dos sueños? El sueño de las gavillas sobre lo que es el poder, la fuerza económica y militar, y el sueño de la grandeza espiritual, aquellos planos elevados morales y de la fraternidad con Dios. Yosef, como un hombre práctico, consagró toda su atención a hechos de la vida sobre los cuales no se puede dudar. Él organizó depósitos de grano durante 7 años de riquezas, de abundancia. Él adquirió todas las tierras de Egipto y después de eso pasó a los campesinos, a los agricultores de sus herencias. ¿Acaso puede hacer al instante, al unísono, aquello que soñó por un lado? El hombre que tuvo ese sueño puede transformarse en ese ahora, después de que hizo una revolución a nivel económico, puede transformarse en ese conductor espiritual amado por las criaturas. En principio, dice Rav Soloveitchik, parece ser que Yosef puede unir ambas condiciones. Este es el sentido del ketón tapasim, de la túnica de listones. El sentido de esa túnica que tiene multicolores. No es una túnica de un solo matiz. En el lugar donde se encuentran muchos colores, una policromía, también encontramos muchas contradicciones. Un color se confronta con otro color. Y Yosef era de esa síntesis, era esa capacidad de sintetizar las gavillas con el ejército celestial, el sol, la luna y las estrellas. Qué grande. A lo largo de la historia, los judíos imitaron a Yosef. También nosotros tenemos dos visiones. El Yehudí, el judío, dice Rav Soloveitchik, que es un comerciante muy exitoso y es una persona muy adiestrada en el comercio. Los Yehudim soñaron con las gavillas, si no, no hubieran jamás podido sobrevivir. Pero en ese mismo tiempo volvió al Yehudí, el pequeño comerciante, el dueño de la despensa, aquel que va de ciudad y de ciudad, de Cuentenik, de pueblo en pueblo, aquel que vuelve a su casa para Shabbat. Yo conocí personas así también en mi infancia, dice el Rav Soloveitchik. A ese judío que tenía, a veces estaba vestido con ropas secas y rotas, tenía otro sueño. No soñaba sobre gavillas, no soñaba sobre dolarim o centavos de dólar, o rublos o copicos, sino que soñaban sobre otra cosa. Soñaban sobre el sol, la luna y las estrellas. Soñaban sobre la grandeza espiritual. Ese era el judío que tenía una impactante personalidad espiritual. Bediuk Kasesh al Sintesa. Igualmente, esta síntesis representaron también los Hashmonaim. Fueron luchadores magníficos, pero en un momento determinado dejaron sus espadas. Inyanam Sabab Sviva Kedushá, todo su tema rodeaba el tema de la santidad, en derredor del Shemen, de la menorá, del aceite de la menorá, que empezó a arder en el Bet HaMikdash. Pasaron, como dice la Tefilá de la Nisim, Tihura Mikdash Agadol, purificaron el templo sagrado, Bejanukata Mizbeach Mechadash, y a inaugurar nuevamente el Mizbeach, profanado por los griegos. Esta es la relación entre Yosef y los Hashmonaim y las visiones de la historia judía. Una clase, yo no quiero evaluarla, obviamente, pero la sabiduría del Rav Soloveitchik, obviamente, no deja de sorprenderme y cómo podemos comparar y equiparar todo este escenario. Bueno,
Esto es todo por hoy. Que tengamos Hanukkah Sameach, Chodesh Tov y Shabbat Shalom Umevorach. Muchas gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer que estén con nosotros. Y bueno, simplemente decirles hasta la próxima semana. Bezrat Hashem, que tengamos fuerza y tengamos buena salud eventualmente para poder seguir estudiando. Gracias, que estemos muy bien y que tengamos el mérito de poder aprender de tanta sabiduría. Que estemos bien en Uruguay, y en Colombia y en todas partes del mundo que tenemos aquí, fundamentalmente en Eretz Israel. Besorot Tovot. Gracias a todos.